Y bueno, para comenzar, es una médica que, bueno, como que logró formar familia, pero la verdad es que tuvo un largo camino hasta ese momento. Y para comentarles y comenzar la historia, ella estudió medicina en la facultad, en la UBA, acá en Buenos Aires. Luego se decidió especializar en cirugía general y hizo su residencia de 4 años en el Hospital Naval. De allí decidió emigrar hacia España y hizo una especie de residencia en cirugía pediátrica en el Hospital Valdebrón en Barcelona. Y retornó a Argentina para formarse en el Hospital Italiano, para hacer un fellow de urología pediátrica, y también hizo un año de ginecoinfantología. A continuación de toda esa historia que les conté, se casó. Y digamos, uno dice esto y parece que fue rápido, pero pasó el tiempo, y si uno tuviera que hacer un raconto del tiempo que pasó, bueno, estudió medicina, que posiblemente le llevó entre 6 y 7 años. Luego hizo la residencia de cirugía pediátrica, de cirugía general, perdón, que normalmente uno tarda aproximadamente 4 años. Luego se formó en Barcelona, que tardó 2 años en este caso. Hizo 3 años entre el fellow y ginecoinfantología, y después se casó ahí recién, digamos, después de 15 años digamos, de salir del colegio. Y por ahí uno se pregunta, bueno, y siendo mujer, ¿cuándo estaría dispuesta a tener hijos? ¿No? Es digamos, una incógnita. Entonces, trazamos una línea del tiempo de un poco de sus antecedentes obstétricos, que son como bastante importantes y por eso la trajimos a colación. El primer embarazo que tuvo fue un embarazo ectópico, tubario, izquierdo, que en realidad fue espontáneo, y terminó en salpingectomía izquierda, con una intervención quirúrgica. En su segundo embarazo, que también fue espontáneo a los 2 meses del anterior, culminó en un aborto espontáneo. Y a partir de ahí dijo, bueno, la verdad es que sí, ahí tengo el deseo de, quiero ser madre, ¿no? Y el tercer embarazo, que fue ya un poco más buscado, terminó con una intervención quirúrgica de urgencia, por un shock hipovolémico, que requirió un lavado abdominal por un embarazo corneal izquierdo, porque el embrión estaba sobre la arteria uterina izquierda. No siendo, digamos, suficiente con eso, el cuarto embarazo dijo, bueno, vamos a hacer un tratamiento, y realizó un tratamiento de fertilización que también terminó en un aborto espontáneo. Y un poco ahí dijo, bueno, basta con exponer un poco su cuerpo, ¿no? Y tomó la gran decisión de comenzar por el camino de la adopción, que demoró 1 año y medio, casi 2 años, teniendo 38 años. Luego, por supuesto que esto se hizo factible y lo logró, pero a continuación, debido a que tenía ganas de tener muchos hijos, consultó por un cuadro abdominal en la guardia, que en realidad pensaron que era una enfermedad inflamatoria, un cáncer de colon. Se hizo una tomografía pensando este diagnóstico, y tenía un hemoperitoneo en 4 cuadrantes, con hematocrito bastante bajo, de 18, y lo que tenía era otro embarazo tubario derecho, ectópico, que también culminó en salpingectomía de ese lado. Y a continuación, por técnica también de fertilización y de inseminación, pudo tener su último, digamos, un embarazo, que en realidad fue de mellizas, y que a la semana 12 abortó espontáneamente, y terminó, digamos, en una niña finalmente. Digamos que, bueno, es una historia un poco compleja y larga, pero creo que nos pareció que era disparadora, interesante, como para comenzar
con el artículo, que en este caso lo coordina el doctor Lobos, y como presentadores vamos a presentar el doctor Ignacio Arenas Norton, que es residente de tercer año, quien les habla, residente de quinto año, y la doctora Inés Sueiras, que es becaria de perfeccionamiento de oncología de segundo año. Bueno, gracias Pauli. Comenzamos entonces con el artículo principal. Este es un artículo que fue presentado en enero de este año en el Annals of Surgery, donde se titula básicamente Un largo camino hacia la paternidad, e involucra la reproducción asistida, la subrogación de vientres, la adopción en relación, digamos, a cirujanos estadounidenses. Básicamente, y como introducción, ellos hablan de la paternidad, digamos, en el siglo XXI, esta mutación en el tiempo, donde cada vez hay más mujeres cirujanas y cada vez hay más hombres en relación al tema doméstico y al tema de planificación familiar, por lo que lo considera un tema incómodo y desafiante. En este contexto, ellos plantean como objetivo caracterizar las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de afrontar la paternidad y también valorar costos, también el soporte laboral en relación al uso de las terapias de reproducción asistida, de adopción y de subrogación. Ellos plantean como hipótesis que las cirujanas requieren mayor uso de terapias de reproducción asistida y aquellas que lo utilizan afrontan un costo económico y laboral bastante alto. Como materiales y métodos, ellos generaron una encuesta anónima de forma electrónica que la enviaron a sociedades quirúrgicas, que fue respondida por cirujanas y cirujanos estadounidenses, donde excluyeron aquellos que no tenían la voluntad de ser padres, aquellos que tenían como pareja a otro cirujano, y aquellas parejas que eran del mismo sexo y que no podían determinar quién era, digamos, el que iba a gestar esa paternidad. Determinaron las terapias de reproducción asistida en este artículo a tres: la inseminación artificial, la fertilización in vitro y la criopreservación de óvulos, y generaron ciertas preguntas que fueron avaladas, digamos, científicamente a través de una revisión bibliográfica, donde preguntaron, por ejemplo, si tienen hijos, cuántos hijos, si de ellos alguno era biológico, si habían utilizado terapia de reproducción asistida, etcétera, y también acerca de costos, tiempos de licencia en relación a todo este tema. Como resultados, ellos obtuvieron 1.175 encuestas, donde, como les conté, excluyeron a aquellos que no, digamos que, como pueden ver ahí, digamos que no, digamos, me refiero, digamos, a lo que había comentado previamente, donde no tenían el deseo de ser padres, o mismo aquellos que estaban en pareja con otro cirujano, aquellos que no especificaron el género, y como resultado determinaron 859 participantes, donde 698 eran mujeres y 161 eran mujeres de cirujanos. Como resultados, ellos un poco compararon las diferencias entre cirujanas y personas que no eran cirujanas, y pueden ver que el primer nacimiento en aquellas que eran cirujanas fue a los 33 años, siendo menor en aquellas que no lo eran. El 64% de las cirujanas alude, digamos, el motivo, digamos, de esto al internamiento quirúrgico. Ellas tienen menos hijos biológicos, digamos, en esta encuesta, y de ellas utilizan también más la terapia de reproducción asistida. Fíjense que solamente el 35% de las cirujanas refieren a haber tenido la cantidad de hijos biológicos que hubieran querido tener, y solamente la edad materna mayor a 35 años fue la que asoció el aumento, digamos, en el riesgo de requerir terapias de reproducción asistida. Este es un poco el cuadro donde habla lo que dije anteriormente, pero importante remarcar lo que les dije previamente, que una gran mayoría
digamos, dijo que este retardo tenía que ver con el entrenamiento quirúrgico. Por otra parte, hubo una similar tasa de éxito, digamos, cuando usaron estas terapias, sobre todo en el número de ciclos y en el número de hijos, fue bastante similar. El costo fue bastante alto y dependía un poco en el estado, digamos, en el lugar donde iban a gestar su embarazo. Y en general el seguro médico no generó, digamos, un impacto en el uso de estas terapias debido a que los ingresos en cada una de las personas también era distinto. Como pueden ver en este cuadro, lo que queremos mostrar un poco es de esas terapias de reproducción asistida, la más utilizada fue la fertilización in vitro. Bueno, en cuanto a la discusión, se dice que, bueno, que los cirujanos que usaron otros métodos para quedar embarazados se convirtieron en padres, tenían alto costo financiero, tenían poco tiempo libre para poder hacer estos tratamientos médicos y carecían, por otro lado, del apoyo para la licencia paterna. Tanto un entorno equitativo e inclusivo asegura el reclutamiento y la retención de fuerzas quirúrgicas laborales diversas, y también se dice que las residentes de cirugía que tenían hijos, se habla que presentan un trabajo de mala calidad en comparación con sus compañeros pares masculinos que presentaban hijos. ¿A qué sigue? Se dice que 2/3 de las mujeres cirujanas posponen su embarazo debido a la capacitación, por lo cual, la que sigue, presentan embarazos en edades avanzadas, y con esto llevan a un riesgo casi 4 veces mayor de necesitar terapia de reemplazo asistida. A su vez, por otro lado, las mujeres cirujanas presentan estigmas en cuanto a su embarazo durante su formación o sus primeros años, en cuanto al impacto en la salud materno-fetal, la licencia de maternidad, que obviamente por estar en ese momento necesita que sea corto, no, por la licencia, el apoyo posparto para el cuidado de lo que son los niños en sus primeros años, y también el tiempo de lactancia que puedan brindarles a sus hijos. Todos estos estigmas hacen que obviamente uno posponga su embarazo. Y por otro lado, en cuanto a la parte de los cirujanos, hoy en día con las responsabilidades médicas igualitarias, también el deseo de participación de la paternidad en la crianza de los hijos puede influir también en el retraso de la paternidad en los cirujanos masculinos. ¿Esa es la que sigue? A su vez, podemos hablar que la terapia de reemplazo asistida tiene costos tanto económicos, emocionales y de salud muy altas. Se sabe que se requieren entre 3 y 6 métodos digamos, o sea, oportunidades de terapia para poder ahí conseguir un solo embarazo, y con esto, en el medio de todos estos tratamientos, uno necesita recuperación de ovocitos a lo mejor bajo anestesia, autoinyecciones, ecografías transvaginales, análisis, transferencia intrauterina de embriones, o sea, un montón de estadios en los cuales uno requiere tiempo y también apoyo psicológico y emocional. El impacto psicosocial es significativo, particularmente para las mujeres que someten a múltiples tratamientos, y esto hace un alto riesgo de tanto el nivel de ansiedad, puede llevar a depresión y baja calidad de vida. Se dice que las parejas habituales invierten una media de 15 días en el tratamiento, cuando se habla que estos 2/3 de cirujanas solamente se pidieron de licencia 3 días para poder cumplir sus tratamientos. O sea, la OMS define a la infertilidad como hoy como una enfermedad. Se habla, la Universidad de Michigan lo que demostró es que incluyendo tratamiento de fertilidad en sus planes de seguro, triplicó el acceso y la utilización de todos sus empleados, y esto llevó a una mejora en el conflicto tanto entre el trabajo y el hogar, con aumento de la satisfacción profesional. También se vio que si los mentores mismos hacen que modelan un equilibrio exitoso entre lo que es la familia y la carrera son fundamentales para combatir la amenaza de estos estereotipos, las limitaciones de los roles sexuales tradicionales, y brindar así un asesoramiento basado en su propia experiencia. Y para concluir, a medida que las fuerzas laborales quirúrgicas se diversifican, es más común y necesario y el apoyo para poder hacer este tipo de tratamientos. El cambio de política progresiva debe facilitar la maternidad más temprana para aquellas mujeres que desean tener hijos, tanto apoyando la lucha por concebir como también para políticas de licencias pagas.
El cambio cultural ayuda a los cirujanos jóvenes a transitar una carrera exitosa mientras cumplen tanto los objetivos familiares personales, y esto es crucial para poder realizar un buen reclutamiento, una reducción de agotamiento y mantener las fuerzas laborales quirúrgicas junto con la familia. Bueno, ahora Pauli va a contar una encuesta que hicimos en el servicio. Bueno, se nos ocurrió, digamos, en base a un poco el artículo, hacer una encuesta. En principio la hicimos a los residentes y becarios del servicio, como para ver, digamos, un poco lo que pensamos estando en un servicio quirúrgico, ¿no? La encuesta fue enviada a 16 participantes, de las cuales respondieron 12. La mayoría, digamos, son de género femenino, pero creo que tiene que ver un poco con que la mayoría de los participantes son femeninos. Como resultados, les voy a ir mostrando todas las preguntas. Quisimos hacer una encuesta corta, digamos, como para tener un primer pantallazo. La primera pregunta era si desea tener hijos en algún momento de su vida. Como ven, la mayoría respondió que sí, pero hay quienes todavía no saben. ¿Te ves con hijos en los próximos 5 años? Acá sí, digamos, no está tan claro. La mayoría, de hecho, respondió que no. Y en cuanto a lo monetario, digamos, en cuanto a lo relacionado con la residencia y con el trabajo, si te costaría tener un hijo durante tu primer trabajo, entendiendo costaría desde lo monetario y desde más que nada lo asistencial. Todos respondieron que sí. Si retrasamos, digamos, el deseo de tener hijos por nuestra carrera, acá, digamos, la mayoría respondió que sí, pero hay gran parte de los participantes que respondieron que no necesariamente, que no. Esto sí, más a lo monetario, piensa que los ingresos son suficientes para programar tener un hijo hoy, y la mayoría respondió que no. Y si los ingresos son suficientes para programar un tratamiento de fertilidad, sí, acá está claro que la mayoría respondió que no. Dentro de la planificación familiar, si estaríamos dispuestos a practicar una interrupción voluntaria del embarazo, acá hay respuestas dispares. También las opciones eran varias y eran válidas. El 50% respondió que sí, el resto por ahí está un poco en duda. Y en cuanto a los resultados, hablando de los tratamientos de fertilidad, si estaríamos dispuestos a llevarnos a cabo un tratamiento de fertilidad, el 83% respondió que sí, y en base a esto, dentro de eso, la mayoría realizaría o está dispuesto a realizar un 91.7% una fertilización in vitro, una ovodonación no espermodonación, el 50%, y fue, digamos, el porcentaje más bajo. Una subrogación de vientre lo haría el 83%, y adoptaría también un 83%, que es un número bastante grande. Y eso, digamos, fue la pequeña encuesta que hicimos al grupo dentro de nuestro servicio. Bueno, gracias a los tres por la revisión, por el esfuerzo medio en poco tiempo. La verdad es que queríamos tratar este tema básicamente, primero porque el artículo, por lo menos a mí me resultó desafiante y me invitó a leerlo, y sé que les pasó a varios que se encontraron con este artículo en las redes, y bueno, habitualmente es una revista de consulta, Annals of Surgery es una revista muy importante para los cirujanos, pero creo que dividiría el comentario en dos partes. Uno es en relación al artículo. Me parece que este artículo obviamente consta de las limitaciones, o adolece de las limitaciones que tienen este tipo de publicaciones basadas en encuestas, donde obviamente la profundidad o la calidad de los datos siempre es un poco limitada. Creo que una fortaleza tiene que ver con el número importante de personas que la respondieron, y la diversidad también de personas que respondieron, tanto en cuanto al género como a la realidad de cada uno de diferentes periodos quirúrgicos. Pero bueno, hay diferentes maneras de analizar estos datos, me parece. Creo que obviamente los resultados que muestra son resultados
es información nueva, más allá de que mucho de esto uno lo suponía o lo conocía. Creo que muestra una realidad todavía un poco distinta a la nuestra, por supuesto, donde la tasa de tratamientos de fertilidad es mucho más alta que creo que en nuestro país. Eso por ahí los expertos que están presentes nos podrán decir. Pero sí creo que muestra, digamos, una realidad cambiante, que creo que tiene que ver con la exigencia de nuestra actividad profesional, que creo que no es exclusiva de los cirujanos o cirujanas, pero que impone un cambio de vida y un pensar en la paternidad o en la maternidad como una cuestión que es bastante diferente a lo que le pasaba a nuestros padres, me parece. Así que los invito a los que enseguida vayan a hacer comentarios que hagan una mirada de este artículo en ese aspecto en cuanto a lo metodológico y a lo que la validez del artículo, porque en definitiva esto es un ateneo bibliográfico, pero sin duda lo más rico que creo que tiene este artículo es todo lo que podemos debatir sobre el tema, y creo que está habiendo un cambio de época y un cambio de mirada en los programas y en los servicios y sobre todo en los equipos dirigentes. Creo que todavía falta mucho, pero creo que traer este tipo de temas nos ayuda a conocer la realidad de lo que pasa y también en diseñar políticas tanto laborales en los servicios como también las políticas que tienen que ver con la formación de recursos humanos que nos ubiquen en lograr una mayor satisfacción personal de las personas que están en formación y que están trabajando en nuestros equipos. Y creo que ese es el desafío más importante en este aspecto para los que tenemos algún rol de dirigencia en los servicios y en los programas de formación. No quiero hablar mucho y me gustaría, tenemos varias personas presentes que tienen cosas para decir. Lo último que quiero mencionar o dos cosas que quiero mencionar es, uno, el caso de la cirujana que Paula describió es un caso, por supuesto, extremo, pero un poco muestra el balance y la difícil trayectoria, o como es que decía, el largo camino, como decía el artículo, con la dicotomía o la lucha constante entre la voluntad de desarrollar una formación profesional quirúrgica completa y avanzada, con 2 residencias, con un fellowship, además de la carrera de medicina, y atravesada por el deseo de ser madre y todo el esfuerzo que eso implicó. Y creo que si hay personas que están viviendo este tipo de realidades en nuestros equipos, esto tiene que ser mirado y tiene que generar cambios para que el impacto, por lo menos del esfuerzo laboral, del estrés laboral, de la exigencia que se impone, no empeore las cosas. Y creo que la encuesta que respondieron nuestros residentes, si bien es algo hecho muy rápido y probablemente un poco superficial, nos muestra también cuál es la mirada de la gente joven en este momento en relación a su entrenamiento y a lo que ven para su futuro. Así que tenemos el honor de tener acompañándonos hoy a Mario Sebastiani, que lo invitamos que estuviera acá hoy en nuestro Ateneo. No es la primera vez que viene, pero me gustaría escucharte, Mario, por varios motivos. Uno, por tu enorme experiencia como obstetra. Debe ser probablemente la obstetra que más cirujanas del hospital ha tenido como paciente, y me gustaría tener tu mirada con respecto a qué pensás vos en relación a esto, a cuál es el impacto real de qué les pasa a las mujeres y también a las mujeres de los cirujanos en relación a la paternidad. Y si también me gustaría preguntarte si te parece que esto es exclusivo de los, digamos, o si tiene que ver un poco con un signo de época, de
la exigencia o de la autoexigencia profesional en todas las disciplinas, o vos ves algo en particular en relación a los cirujanos y cirujanas? Buen día, Mario. Buen día, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Muy buena la presentación. Algunas reflexiones, pero sumamente rápidas también para que opinen los demás. Yo diría, ¿cuál es el corolario de esto? Las sociedades cambian. Las sociedades cambian. En 1977 yo entré acá al hospital y éramos 9 médicos varones. Después de 5 años, apareció una médica de guardia, una médica mujer de guardia, sino todo el staff eran todos varones. Yo siempre digo que eso parecía un vestuario de rugby, cómo era el forceps, quién tenía fuerza. Hoy, en cambio, son médicos 5 varones y 3 mujeres, y en la residencia tenemos 12 mujeres y 3 varones. O sea, la concepción ha cambiado totalmente. Y recuerdo, además, que se les preguntaba a las mujeres que ingresaban a la residencia si tenían novio. No importa si la contestación era verdadera o falsa, lo cierto es que la pregunta cabía dentro del cerebro, poco o mucho, que podía tener de alguna manera un médico en ese momento haciendo las entrevistas. ¿Es solo de las cirujanas? No, no. 1977, 20% de mujeres mayores de 35 años. 2022, 60 al 70% de las mujeres tienen más de 35 años y no son cirujanas pediátricas ni cirujanas en general. Todo el mundo pospone la maternidad. Y yo preguntaría acá al Ateneo, el Ateneo quien les preguntaría a todos, ¿qué hace falta para tener hijos? ¿Energía o sabiduría? Las dos, recordemos que no vienen juntos, pero entre la energía de la joven y la sabiduría de la menos joven, por decirlo de alguna manera, yo diría que para la responsabilidad de tener un hijo, me parece que el valor sabiduría es muy importante. ¿Estamos hablando de cosas nuevas? No, estamos hablando de cosas que ya tienen muchos años. La reproducción asistida, 1973, se hizo la primera experiencia que duró 3 o 4 días. 1978, en cambio, nace Louise Brown, 1978, y recién 6 años después, nace el primer bebé, digamos, de fertilización asistida en España, 6 años después que Inglaterra. ¿Cuál es el motivo? ¿Técnico? No, no, no. Las sociedades cambian, las sociedades deben acostumbrarse a esto. Hubo críticas acérrimas a la reproducción asistida porque, de nuevo, cada vez que intervenimos en lo que es la gestación o la procreación, obviamente alguien protesta y yo diría, grupos conservadores protestan. Y la gestación por sustitución, lo que dijeron que es el útero subrogado, hoy hay todo un movimiento diciendo que es gestación por sustitución. Y no el útero subrogado, que sería el útero de alquiler, porque ahí hay todo un evento que todavía lo miramos pacatamente, pero hay un evento indudablemente, yo diría, no sé si económico, pero sí de compensación. La primera gestación que se sabe en la historia es el patriarca Abraham con su mujer Sarai, que era estéril, y dice los testamentos que dicen que le permitieron estar con su sierva Agar para tener un hijo. Y aparecen en el 1975 ya las primeras, digamos, los primeros centros de útero de gestaciones por sustitución. Entonces, posponer la maternidad claramente tiene sus precios. Por supuesto, va a haber mayor cantidad de reproducciones asistidas, pero, ojo con esto, yo creo que van a seguir aumentando, no solo por un evento de edad, sino porque a través del diagnóstico preimplantación, la verdad es que uno ya puede saber, antes de poner un embrión dentro del útero, cuál es el grado de salud. ¿Se puede saber todo? No, todo no. Claramente va a haber que poner más dinero, pero de cualquier manera también es cierto que nosotros, a medida que crecemos en los años, tenemos más dinero. La programación es muy interesante de la mujer que se somete al procedimiento de fertilización asistida porque desean claramente sus hijos. Mientras que, en cambio, en las reproducciones espontáneas, el 50% no son programados. Y ahora, además, la ciencia, o de alguna manera la medicina reproductiva, le permite a las mujeres
la criopreservación de ovocitos, con lo cual no hay más, digamos, uno podría mantener su genética, criopreservar ovocitos y no tener que ir a, digamos, óvulos donados. Ya estoy terminando. ¿Cuál es el problema de digamos, de esta estética femenina de la medicina? ¿Cuál es el problema? Que la medicina como estética sigue siendo varonil. Sin embargo, hoy está en manos de las mujeres. Vamos a poner otro ejemplo, lo que es un parlamento, lo que son las diputadas, la famosa diputada que le dio el pecho en Londres, en el parlamento, o nuestra diputada que también le dio el pecho, y entonces uno dice, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Y quién quiere que lo haga? ¿Y quién quiere que lo haga? ¿Qué tiene que tener? ¿Otra mujer que le resuelva esta situación? Entonces, es una estética de hombres, como puede ser, por ejemplo, las fotos de la CGT. Son todos hombres. Sin embargo, en algún momento, claramente, van a venir las mujeres. Y la residencia, de nuevo, está pensada en 4 años, 5 años, para un hombre, pero en realidad las mujeres tienen otras estéticas, por lo cual seguimos con un programa que es para varones, pero sin embargo hoy están las mujeres, y no me meto en el tema de los hijos. ¿Cómo veo el futuro? Y termino. Va a haber más incremento en la edad de reproducción. He atendido en los últimos 3 años 54 y 2 de 56 años. ¡Qué locas! No se metan a juzgar. Ya, digamos, lo que tiene el pelo blanco es que ya no juzgamos más. Cada uno sabe por qué tiene los hijos en el momento que los tiene. Creo que la criopreservación va a dar respuesta a ciertas cosas, las reproducciones asistidas van a ir en aumento, va a haber un incremento de la gestación por sustitución. ¿Por qué? Bueno, porque alguien exitoso no va a querer dar 24 meses de su vida, 9 meses para gestar y 9 meses para criar, sino que va a utilizar a otros. ¿Está bien o está mal? Bueno, tiene una mirada social que es muy compleja, que probablemente sea el hecho de que las pobres gestarán para las ricas, pero no difiere mucho de aquella mujer que hoy limpia la casa y cuida y educa a nuestros hijos porque es pobre, mientras nosotros, los ricos, mujeres o varones, vamos a trabajar y ganar dinero. Así que tampoco hay que hacerse el pacato con este tipo de gestación. Y la otra cosa es que probablemente, y ya lo vimos en un Ateneo, que ustedes también me invitaron, la exogestación. La exogestación va a traer una modificación en la estética de la reproducción que va a ser espectacular. A los jóvenes, varones o mujeres, les recuerdo, la maternidad es una dicha, la paternidad es una dicha, pero también es una condena. Y hay que tenerlo en claro. ¿Por qué hay que tenerlo en claro? Porque no es solamente una cosa almibarada. Hay que tener en claro y hay que tratar de tener hijos de alguna manera, por afecto me parece muy bien, pero por responsabilidad debe ser el tema más importante. ¿Y qué es la responsabilidad? Es un conjunto de cosas para atraer, sin haberle pedido a nadie, venir a este mundo. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Mario, como siempre. Tenemos un montón de cosas para deglutir de todo lo que acabas de decir, me parece. La invitamos también a Dolores Arceo. Dolores pertenece al equipo del Instituto Universitario del Hospital, en este momento está a cargo del Comité de Residentes y Becarios, y me parecía que estaba bueno tener una mirada en relación a la formación. Nuestro hospital es un hospital que tiene unas cuantas residencias quirúrgicas y sin duda que hay un sesgo, ¿no? Cuando yo miraba recién la encuesta y tenemos nosotros unos 2/3 de mujeres y 1/3 de varones, mi impresión es que incluso en nuestra residencia, la cantidad de personas que se presentan a la residencia probablemente sea más de 2/3 de mujeres, y sin embargo hay 1/3 de varones que fueron seleccionados. Entonces, creo que en las residencias quirúrgicas hay un sesgo para que no sean todas mujeres, cuando claramente hay una cantidad de mujeres mayor que se presentan a la residencia. Y me gustaría, Dolores, tu mirada desde el instituto, desde posgrado, ¿cómo ves que los servicios y los equipos docentes de las diferentes residencias han ido cambiando la mirada y qué cosas hay por mejorar también desde el lado de los servicios? ¿Y cómo ves vos que también ha ido cambiando
la mirada de los candidatos y de los residentes que van ingresando en cuanto a este tema puntual, ¿no? De la paternidad. Buen día, Dolores, gracias por venir hoy. Hola, gracias por la invitación. Antes que nada, yo festejo que se empiecen a discutir estos temas. O sea, me parece que es algo que tenemos que empezar a discutir porque más allá de lo que uno pueda legislar o de las normas que haya, necesitamos un cambio cultural. Claramente la currícula de grado, hoy en día las mujeres son mayoritarias, y esto nos va a cambiar, y nos tiene que cambiar en pensar cómo vamos a pensar un sistema de residencias. Últimamente hasta se está cuestionando si el sistema de residencias es el mejor sistema para formar, justamente porque hay un cambio social, porque la gente ya no acepta condiciones que en otros momentos nos parecían normales, y además porque cada vez hay mayor cantidad de mujeres donde es muy difícil que acepten ciertas condiciones, y de hecho cada vez hay menos cantidad de egresados de la Facultad de Medicina que se presentan en un sistema de residencias, sea quirúrgicas o no quirúrgicas. Antes casi el 100% de los egresados participaban del concurso de residencias, hoy es menos del 60%. Eso muestra un cambio en lo que las nuevas generaciones están aceptando o no aceptando, más allá de si es solamente por la maternidad o la paternidad, por los deseos de maternidad o paternidad, pero esto está pasando. En cuanto a lo que nosotros nos compete desde posgrado, estamos haciendo un nuevo reglamento donde esto lo estamos discutiendo, cuáles son las licencias que le corresponderían a una madre que acaba de parir y que se supone que a los 3 meses se tiene que volver a reincorporar, qué opciones les podemos dar, qué opciones se le puede dar al padre, porque el padre siempre tampoco tiene grandes formas de acompañar a la mujer gestante, con lo cual es todo un gran desafío. El problema es que nosotros podemos cambiar el reglamento, pero hay que cambiar la mentalidad, porque como dice Pablo, si después no se eligen porque son mujeres, es otro gran problema. Yo me acuerdo lo que decía Mario, que incluso se les preguntaba el deseo de maternidad hace unos años en las entrevistas de ingreso. Hoy en día nosotros estamos tratando de hacer entrevistas de ingreso donde todos este tipo de preguntas no aparezcan, pero el sesgo está. Cuando vos ves en los quirúrgicos que entran más hombres que la proporción que ingresan en entrevistas, hay un sesgo con el cual tenemos que luchar internamente, y me parece que van a ser discusiones y el poder empezar a charlar de todo esto al interior de cada uno de los servicios. Por otro lado, creo que como médicos, cada uno en su rol tiene que tener claro que existen posibilidades, esto de la criopreservación, de que hay que empezarlo a pensar y proponerlo en una edad más temprana. O sea, yo como médica de atención primaria, esto lo hemos discutido. Uno no se tendría que acordar que la mujer quiere ser madre a los 38. Quizás poder empezar a charlar con las mujeres mucho más temprano de cómo ellas se proyectan, les va a dar más oportunidades a ellas. Uno de los problemas que tenemos es que la criopreservación no se considera dentro de los tratamientos que están cubiertos por los planes, con lo cual si uno quisiera criopreservar, implica una inversión en un tiempo de tu carrera que quizás no tenés esa plata. O sea, Mario decía, bueno, las intervenciones a medida que vas creciendo la carrera, cada vez tener más plata. El momento de la criopreservación es un problema en cuanto a eso, porque estás muy al principio iniciando tu carrera, es algo que no se cubre y tiene un costo importante, pero creo que es algo que hay que empezarlo a pensar, porque sí les podría dar a estas mujeres mayor cantidad de posibilidades. Pero bueno, me parece que son todos desafíos, me parece que es un cambio cultural muy importante, hubo avances en las ciencias que permiten pensarlo de otra manera, y todavía estamos medio en un remolino donde nosotros en posgrado lo charlamos y decimos, hay que poner beneficios, pero ojo que no jueguen en contra, porque si no te van a elegir porque tenés muchos beneficios, es un problema también. Entonces me parece que la discusión interna con cada uno de los servicios y empezar a poder discutir esto como hospital, y qué vamos a hacer nosotros, y cómo vamos a cambiar esta historia, va más allá de lo que podemos legislar desde posgrado. Buenísimo, buenísimo. Te quiero repreguntar algo. ¿Qué tan preparado crees que está el hospital hoy en día para
apoyar o darle las condiciones ideales a una médica residente o a un médico residente que quiera ser padre durante la residencia. Nosotros hemos tenido alguna experiencia y la verdad es que el esfuerzo que requiere, más allá de la vida personal, ¿no? De sostener la experiencia de ser padre residente mientras uno es residente, que ya es un esfuerzo enorme, pero también requiere un esfuerzo de logística, de organización, de con quién dejo mis hijos y demás, que es enorme. Digamos, en algún momento hemos hablado de, bueno, el hospital debería tener, por ejemplo, una guardería donde en general todo el personal, ¿no? Pero ni hablar de los residentes pudieran eventualmente tener a sus hijos cerca. Pero bueno, ¿hay algún tipo de proyecto, de iniciativa que tenga que ver con estas cosas? Lo que pasa, yo creo que el hospital está muy poco preparado para acompañar esto. Yo creo que cuando te decía que quizás lo que hay que repensar es el sistema de residencias, hay que ver si ese sigue siendo el mejor sistema de formación, porque lo que plantea ese sistema es 4 años muy intensivos, y ahí es muy difícil hacerlo compatible. En todas las preguntas que vos hacías de la guardería, la no guardería, bueno, cruzan cosas más legales que tienen que ver con un sistema de becas. El hospital cuenta con una guardería para sus empleados en relación de dependencia, y ahí es bastante más complicado. Obviamente hay que empezar a caminar, recorrer ese camino para ver cómo lo podemos amalgamar, pero quizás, no sé, uno podría pensar en momentos, en licencias un poco más prolongadas, en que alguien prolongue su periodo de formación si en algún momento tuviese el deseo de ser madre o padre, pero como te digo, esto tiene que ser acompañado por los servicios. Pablo, ¿puedo opinar una cosa? Sí, Mario, claro. En algún momento Dolores dijo algo fundamental: cuidado con las flexibilizaciones, cuidado, porque se ha visto que cuando flexibilizas ciertas cosas, el capitalismo, el que otorga el trabajo, dice, este me conviene, este no me conviene. Tiene tantas prebendas que entonces no lo voy a agarrar. La otra cosa es, yo no perdería de vista, ¿no? Suponete que estuviera en la mesa con Dolores hablando de una residencia y aún considerándome un pseudo feminista. Yo diría, la residencia es primero un privilegio en nuestro país, un privilegio. No es a lo que acceden la mayoría de los médicos. Y me parece que hay un contrato tácito, moral, que es durante 4 años vamos a hacer una preparación que pocos hacen, para lo que fuera que pocos hacen. Pero además es un compromiso hacia el equipo, porque si yo falto, si yo me enfermo, si yo voy a parir, o si yo soy el papá y quiero darle la mamadera a mi hijo, se está jodiendo mi compañero de año, mi compañero de cosas. Entonces, todo está perfecto. El Ateneo está perfecto, la discusión está perfecto, todo está perfecto, pero tratemos de no perder de vista esto, porque no estamos hablando ni de Pirelli, ni de Toyota, ni del Parlamento, ni nada. Estamos hablando de un sistema muy particular, de un entrenamiento intensivo, de un entrenamiento en equipo, y yo no perdería esa filosofía. ¿Por qué? Porque es tan bueno el resultado que da este entrenamiento que de alguna manera yo sería muy cauto. Digamos, no le haría firmar un papel que no tiene que quedar embarazado o embarazada, pero de cualquier manera me parece que uno tendría que saber a qué se va a someter. Si yo voy a ¿cómo se llama?, a la Antártida, no hago lo que quiero. Me establecen pautas bien rígidas de lo que tengo que hacer. Si yo soy astronauta, me establecen pautas bien rígidas. Si yo soy jugador de fútbol, me pesan cada día que voy y que salgo del entrenamiento. Me cuidan cómo estoy afuera, me hacen un montón de cosas. Entonces, las libertades deben ser, hay que tener cuidado con el mal manejo, diría yo, de las libertades. Perdón, ¿eh? Yo coincido en parte con Mario, creo que ahí viene la discusión. Independientemente, creo que muchas veces no hay una residencia de 4 años. Hay recorridos que son residencias, o sea, si te querés formar realmente, son 12 años, 10 años, y ahí tiene que estar contemplado. Entonces, claro, ahí yo coincido con Rosina, que está diciendo que hay que pensar de vuelta el sistema de residencia. Creo que por eso está tan puesto en duda. Si fueran 3 años, 4 años, yo qué sé, me parece que se cruzan más cosas ahí.
¿Puedo? Dale, Edurne, y después que abra micrófono Rosina también. ¿Cómo andan? Estoy feliz de estar acá en este Ateneo. Estuvo en toda la historia pasada que Paula ha contado, así que es un protagonista muy importante. No voy a decir lo que dijo tanto Mario como Loli, pero sí voy a decir algunos tips, algunas cositas que a mí me parece. Creo que mujer cirujana sí tiene un mayor riesgo de todo lo que el artículo ha demostrado, que hay una diferencia entre la parte quirúrgica y no quirúrgica, ni hablar de las mujeres de cirujanos. Creo que hay una inequidad muy grande de género en la parte quirúrgica entre hombres y mujeres, empezando por licencias de maternidades. Habría que cambiar el sistema desde ese punto de vista ya. Hay que cambiar las licencias de maternidad y paternidad. Y otorgarle a la pareja, sea hombre, mujer, familiar o el que sea, que ellos decidan a ver quién quiere tomarse la licencia o no. Eso sería fantástico, es un cambio tremendo, y sacar de la cabeza el maternar y la lactancia como algo de la mujer y que tiene que estar sí o sí con su hijo. Ella la decisión de amamantar o de dar de mamar va a pasar por la familia, por la pareja, y eso también es importante, porque cuando uno decide tomar una mujer en un servicio, piensa en esto, piensa en los 9 meses de embarazo, piensa en el posparto, piensa en que va a tener que ir a buscar a sus hijos al colegio, piensan en las reuniones de madres que va a tener que ir ella, y la verdad, eso no es así, la verdad que no es así. Eso se habla de la casa, dentro de la casa de esa mujer que quiere maternar, con su pareja, con su familia, con el que sea. Y el otro lado está el trabajo, ¿sí? Entonces, en la cabeza y en la mentalidad que hoy empecemos a tener en el liderazgo de estos grupos, ¿no?, que formamos a residentes, me parece sumamente importante empezar a igualar en hombre y mujer y esto. Ya empezamos con las entrevistas, el no preguntar si tiene novio o novia o piensa tener hijos o demás. Uno lo puede preguntar, pero cuando lo pregunta le tiene que preguntar tanto a un hombre, a una mujer o a cualquier identidad de género. Y a la hora de que entre tiene que pesar lo mismo. No tiene que pesar lo mismo si una mujer decide que va a tener un hijo y un hombre decide que va a tener un hijo, agarro al hombre porque sé que el hombre va a faltar solamente 15 días, no va a ir al colegio, a las reuniones de padres, si está enfermo es el que va a venir a trabajar y la mujer se queda en la casa. Tenemos que empezar a cambiar nuestras cabezas desde ahí, porque a partir de este cambio de mentalidad vamos a empezar a cambiar, ¿sí?, nuestro sistema. Primero de residencia y después nuestro sistema todo. No hablo de una residencia quirúrgica, hablo de nuestro trabajo, hablo de todos puntos de trabajo. Esto no pasa en hospitales, esto pasa en empresas, esto pasa en cualquier trabajo, no solamente de las mujeres cirujanas, pasa en cualquier lado. Entonces, la importancia de la equidad de género, ¿sí?, en todo lo que es licencias, ni que hablar del sueldo, ¿no? Estamos de acuerdo, licencias, porque obviamente a mí me encanta y da para hablar, pero puedo hablar años sobre este tema. Hoy, el 95% de las mujeres que entran son mujeres que entran a residencia. Los que llegan a cargos jerárquicos son los 5% de hombres. ¿Sí? Entonces, todavía seguimos con mentalidades de que el liderazgo y la fuerza laboral sigue siendo, ¿sí?, del hombre. Y está publicado en un montón de lados y se habla. Estamos cambiando por suerte. Miren este Ateneo, ¿sí? Miren cirugía pediátrica. Hay muchísimas mujeres, es lo que me dijo Mario. En el hospital italiano hoy entran muchísimas residentes mujeres. Pero yo quiero ver a futuro de esas mujeres que entran, ¿sí?, quiénes se van perdiendo en el camino, porque el camino no es igual.
Nosotras tenemos obstáculos que otros no lo tienen, así que la importancia del cambio de sistemas políticos va a ser fundamental para empezar una equidad, y en la equidad está la maternidad y la paternidad. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Se subió a la tribuna, Edu, así que era parte de lo que organizamos hoy. Rosina, ¿querés decir algo? Que habías hecho un Hola, comentario buen por el día. chat. Buen Sí, día. sí, yo como siempre me peleo con mi amigo Mario, que somos muy amigos. Celebro este Ateneo, como algunos saben, yo fui la primera mujer cirujana del Servicio de Cirugía de Adultos, la primera residente, y fui jefe de residentes del año 90 al 95, y todavía no hay una médica de planta en ese servicio, médica mujer. Está por haber, pero hace 30 y pico de años y todavía no hay ninguna que sea de planta. Eso dice muchas cosas. Lo que escribí tenía que ver con lo que dijo Mario del sistema de residencias. Yo estoy en desacuerdo, creo que hay que repensarlo, porque fíjense que está de moda el trabajo remoto, muchísima gente está adherida y feliz de poder hacer el trabajo remoto, y el trabajo de un médico raramente puede ser remoto, por lo tanto hay que repensar todo el sistema, porque si no nadie va a querer trabajar, excepto las personas que estén, que les encante, pero no van a ser muchas. En realidad, lo que dijo Loli con respecto a que no todos los cupos de residencia se cubren, ya no es un privilegio, sino que se está pidiendo por favor que la gente haga las residencias, y si bien es el mejor sistema, porque después de unos 4 o 5 años de una pseudoesclavitud, uno termina muy bien formado, las nuevas generaciones están pensando que la vida es otra cosa y no están dispuestos a resignar demasiadas cosas para salir un buen médico. Así que hay que repensarlo todo. Y yo no apostaría demasiado a las nuevas técnicas, por supuesto son importantes. Soy madre gracias a 7 u 8 o 9, ya no me acuerdo, procesos de fertilización asistida a in vitro, fue la última a mis 38 años. No reniego de eso. Acuérdense que tanto todos estos procesos de fertilización tienen su costo económico y físico, y la criopreservación también tiene un enorme costo, no solamente económico. Si uno tuviera todo el dinero del mundo, también tiene un costo físico y también tiene más riesgos que un embarazo espontáneo. Por lo tanto, uno tampoco tiene que ser tan confiado en que la tecnología nos va a devolver algo que se pierde con el transcurrir de los años. Y como dijo Loli hace un rato, la edad, si no me equivoco, es antes de los 33, cuando uno está casi en plena residencia o recién terminando y económicamente no tiene dinero. 33 es el número, ¿no? Mario y Loli, que están más en estas cosas para la criopreservación, edad ideal. Cuanto menos mejor, cuanto menos mejor. Claro, imposible desde muchos puntos de vista, pero lo que yo quería recalcar es que no son procedimientos sin costo físico. Está clarísimo. Entonces, no quería dejar de que termine el Ateneo sin decir esto, porque quizás hay gente joven que está pensando en estas cuestiones y no son realmente gratuitas. Hay que hiperestimular, eso tiene sus riesgos, hay que someterse a un procedimiento quirúrgico, si bien menor, también tiene sus riesgos, y después congelar, que uno no sabe si lo va a lograr. Entonces también podría ser una frustración a largo plazo. Nada, eso, hay que repensar todo el sistema, y acuerdo 100% con Edu que si no cambiamos el sistema machista de organización, sobre todo en cirugía, mal vamos a estar haciendo las cosas. No
realmente las mujeres para maternar tenemos un montón de obstáculos y los hombres nos necesitan para ser padres. Por lo tanto, hay que repensar entre todos un sistema más justo para todos y también pensando en los chicos. Una cosa buena, que en algún momento me comentó el jefe de cirugía general, es que también los hombres están pidiendo espacios para poder participar activamente de su paternidad, de poder llevarlos a la escuela. Entonces ya no son los mismos varones de hace 30 años que estaban a las 6:30 de la mañana viendo a los pacientes. Los hombres quieren llevar a sus hijos al colegio, quieren participar de los actos escolares, quieren hacer un montón de cosas que en otro momento ni siquiera se permitían. Y esto no es malo, al contrario, es muy bueno. Hay que cambiar entre todos para tener un mundo y un sistema mucho mejor que el que vivimos. A mí no solamente no se me ocurría decir que no tenía novio, sino que ni siquiera decir que algún día se me hubiera ocurrido ser madre. O sea que las entrevistas eran durísimas en ese aspecto. Así que bueno, celebro este Ateneo, gracias Edu por la invitación, me encantó y me hiciste levantar, me tomé unos días, pero no quería faltar. Quiero, Rosy, acá. Gracias, Rosina. Me parece que está buenísimo, aparte, porque esto es primera persona. O sea, lástima que se nos está acabando el tiempo, pero hay entre los presentes muchas personas que han tenido experiencias propias. La tenemos a Alejandra, que fue nuestra residente que terminó este año, que entró a la residencia teniendo una hija y finalizó su residencia ahora estando embarazada, y fue realmente muy duro y hizo un esfuerzo enorme como mamá para poder llevar adelante la residencia. La tenemos a Flor Varela, que terminó la residencia hace un par de años y que ahora está en Estados Unidos y está embarazada. Y perdón si invado la intimidad, pero digo, me parece que es una realidad que nos atraviesa. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, nos quedan algunos poquitos minutos. Ahí Palo, Fanny levantó la mano. Fanny. Dale. ¿No? Ahora estoy de 36 semanas y entrando a quirófano. Así que obviamente que todo este tema me está pegando súper de cerca y viviéndolo en primera persona. Le agradezco a Paulita que me avisó que lo hablaban y nada, los felicito por incluir esta temática que los cirujanos le solemos escapar bastante y que es súper importante. Son 2 o 3 reflexiones muy puntuales que los escuché a todos. La primera es que nosotras, las mujeres cirujanas más jóvenes, tenemos la tarea de llevar adelante que esta feminización de la cirugía no sea solo un porcentaje en el número de mujeres que ingresen, sino que... Fanny, se te muteó el audio, justo, me parece bien. Ahí está, ahí volví. No, que esta feminización de la cirugía y de la medicina en general no sea una cuestión de que porque ingresan más mujeres después decanten más mujeres en posiciones jerárquicas, sino que sea producto realmente de una evolución y de una competencia justa, digamos, entre todos, pero que cada vez ocupemos lugares de más jerarquía y que las instituciones no permitan desarrollarnos. Yo creo que ahí hay 2 temas puntuales que son importantes, y uno es que los beneficios no sean solo para la maternidad, sino que sea para la paternidad, porque ahí es un gran punto donde hay diferencias, creo que eso se remarcó varias veces. Si al contrario las mujeres le dan cada vez más beneficios por ser madre, a los hombres cada vez menos, tienen 3 días para acompañar a su pareja cuando tiene su bebé, es imposible que hablemos de que va a haber una situación igualitaria para el empleador. Y por otro lado, con respecto al sistema de residencias, es cierto que es un momento puntual de la vida, es cierto que es intensivo, pero también es cierto que coincide con el momento puntual de la vida donde uno tiene deseo de ser padre y donde la biología también nos permite que esto sea más fácil. Y eso va a ir de la mano de, como decía Dolores, de replantear los tiempos de la residencia y de la flexibilidad que pueda tener. Por ahí considerar que si uno cursa con un embarazo, forma una familia en el medio, en vez de 4 años se puede extender o de alguna manera remediar. La verdad que sé que muchos han tenido la misma experiencia,
Yo hace unos años estuve en Holanda y entendí cómo funcionaba un sistema de residencia en un lugar del primer mundo donde todos estos temas están más evolucionados, y pude ver que sí, que existe otra residencia con otro tipo de beneficios y otro tipo de políticas. Pero que lo primero, como muchas veces se dijo, es que cambiemos nosotros, que cambiemos la mentalidad, más allá de cambiar la parte que legisla, ¿no? Así que bueno, eso era mis aportes, y le agradezco de nuevo por invitarme y por traer este tema al debate. Gracias, Fanny, gracias por el testimonio y por las reflexiones, que creo que era un poco, me parece que las cosas empiezan desde el principio, y creo que un primer paso sería, no sé si es posible, Dolores, por ejemplo, para los residentes en el hospital, que se evalúe eso, que las licencias sean parejas, tal cual, que si, tanto para los hombres como para las mujeres, que las licencias por maternidad sean por lo menos similares, creo que sería un buen punto de partida. Bueno, ¿algún comentario más? Y si sí, no, estamos sin tiempo ya. Sí. A mí me gustaría hacer un comentario final. Gracias por la invitación, es un Ateneo súper importante. Gracias a todos por los comentarios. El artículo tiene un montón de aristas, el tema tiene un montón de aristas. Mi opinión es que, o por lo menos mi análisis es que es un tema súper cultural, y eso se ve cuando uno mira qué es lo que pasa en las distintas realidades de los distintos países. Como decía Edu, como digamos, surgió de las distintas discusiones de la licencia debería ser por ahí parental, como sucede en países como Suecia, que bueno, la pareja tiene tanta cantidad de días y se pueden distribuir como quieren. O sea, hay un montón digamos, de estrategias que se pueden tomar para evitar que el foco sea sobre la mujer, que tal vez, es decir, que es la que carga, está bien, es la que carga con el embarazo y demás, pero que no necesariamente es la que tiene que cargar con toda la responsabilidad del trabajo de la maternidad, que tiene que ser una decisión, eso, una decisión de la pareja. Además, creo que es decir, la realidad está puesta sobre la mesa, es decir, las mujeres en cirugía posponen la maternidad, tienen riesgo aumentado, tienen más riesgo de infertilidad, acceden, y este artículo lo dice, 4 veces más a terapias de reproducción asistida, y tienen embarazos de mayor riesgo obstétrico, y eso se ve en todos los sistemas en los que no hay un adecuado soporte para el sistema de la maternidad y la paternidad. Y eso no se puede ignorar, es decir, se tiene que abordar de alguna manera, más allá de que, digamos, las residencias sean un sistema en el que cuando uno se enrole sepa que es un sistema, digamos, sepa lo que significa, y que, bueno, que es un sistema que está así construido. Tiene que haber estrategias que distintos países ya las adoptaron para poder alivianar y evitar todas esas complicaciones que hoy existen. Hay países como Estados Unidos que son extremos, que digamos, estas situaciones esto es un problema grave. En el artículo el foco es un poco más financiero o económico, o sea, cuánto soporte laboral y económico le dan los servicios a las terapias de reproducción asistida. Y de hecho en Estados Unidos no hace tantos años hubo una discusión entre los servicios de obstetricia de que, digamos, los residentes empezaron a pedir que los servicios de obstetricia den soporte económico para todas estas terapias durante la residencia. Y existe eso hoy acá, es decir, algunas residencias de obstetricia soportan económicamente esa terapia a los residentes, pero en realidad no sé si esa es la solución, porque es decir, a ver, si vos entras a la residencia, nosotros te damos la terapia de reproducción asistida. Es un mensaje raro, es decir, ¿es la solución? Tal vez no, tal vez, acá en Estados Unidos la licencia por maternidad es 0 días, por ley, 0. No hablemos por paternidad.
y esas son las consecuencias, que es lo que un poco describe por arriba, porque el foco del artículo es otro, pero un poco describe el artículo que es lo que sucede en la práctica, los riesgos obstétricos, y se ven en todos lados. Es decir, si uno mira con una lupa cada servicio con el que estuvo en contacto, las mujeres no tuvieron una vida reproductiva normal. En mi servicio, por ejemplo, aquí en Cincinnati, hay solo 3 mujeres attendings en un servicio gigante, ninguna tiene hijos. De toda la historia de los residentes, digamos, del servicio, ninguna tuvo hijos, solo una tuvo un embarazo gemelar que no se animó a reportar porque le daba vergüenza decir que estaba embarazada. En una guardia de 24 horas perdió uno de los gemelos, no se animó a decirlo, y terminó con un solo hijo, y la otra persona que tuvo un hijo fue a través de técnicas de reproducción asistida. Entonces, si uno pone la lupa en todos lados, en un montón de lugares del mundo, se encuentra con que esto es una realidad que hay que abordar de alguna manera, y que, bueno, que es súper importante, y que no importa que digamos que las residencias quirúrgicas requieran de mucho tiempo, tal vez se tengan que alargar, no sé, hay un montón de estrategias para mirar, que es muy larga la discusión, pero es súper importante que al menos lo charlemos y lo abordemos, así que gracias a los organizadores. Bueno, gracias Flor, qué lindo verte y escucharte. Gracias a todos por estar, por venir, por la energía y el entusiasmo. Yo me quedaría charlando de esto una hora más, pero no podemos, tenemos que ir a seguir con las otras actividades. A mí me parece que está bueno el debate, que creo que estos temas se están instalando, que están apareciendo en los journals, que están apareciendo en las discusiones del día a día. Creo que con diferentes miradas, como lo escuchamos, en nuestro hospital hay un intento de tratar de ayornar un poco los reglamentos y demás, así que Dolores, con respecto a lo que tiene que ver con el instituto, estamos dispuestos a participar, a colaborar y a ayudar en que estos cambios se puedan implementar, aunque sea como modelo de prueba, digamos, en algún momento. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.